La chica Reddit dice: mi hermana me engañó con mi prometido el día del compromiso, y mi familia la apoyó. Soy una mujer de 28 años y hace poco recibí una llamada de mi madre después de casi 6 años sin hablar. Me llamó para decirme que necesitaba mi ayuda porque mi hermana y su esposo estaban pasando por un momento muy difícil. Para darles un poco más de información, el hombre con quien mi hermana está casada ahora iba a casarse conmigo. Mi hermana tiene 26 años y para esta historia la llamaré Emily. Emily se involucró románticamente con mi prometido, Jake, quien tiene 28 años, el mismo día en que íbamos a celebrar nuestro compromiso. Jake y yo nos conocimos en la universidad y después de casi 5 años de relación me pidió matrimonio. Planeó una fiesta sorpresa para nosotros la noche en que nos comprometimos. Recuerdo sentirme increíblemente feliz, como si fuera la persona más afortunada del mundo. Sin embargo, ese sentimiento cambió alrededor de las 10 de la noche, cuando salí al patio trasero esperando tener mejor señal en mi teléfono para llamar a mi hermana. Fue entonces cuando vi a Emily y Jake besándose intensamente. Al principio, ni siquiera notaron que yo estaba allí, completamente impactada. Verlos así fue increíble para mí. Habíamos estado juntos durante casi 5 años, y esto estaba sucediendo en nuestra noche de compromiso. Cuando finalmente me vieron, dejaron de besarse de inmediato, pero ya era demasiado tarde. Corrí, subí a mi coche y conduje al hotel más cercano lo más rápido que pude. Estaba tan conmocionada por lo que había visto que tenía problemas para respirar correctamente. Trataba de convencerme de que no era real. Mientras estaba en el hotel tratando de asimilar lo ocurrido, Emily me envió un mensaje de texto. Dijo que lo sentía, pero admitió que estaba enamorada de Jake y que esto había estado sucediendo durante mucho tiempo. Ese mensaje volvió a romperme el corazón. Poco después del mensaje de Emily, Jake me envió un texto. Dijo algo similar, explicando que me había propuesto matrimonio porque pensó que si se comprometía conmigo, podría dejar de pensar en Emily, pero ese plan no funcionó. En cambio, sus sentimientos por Emily se hicieron más fuertes. Trató de explicar que sus acciones no eran para lastimarme. Creían que estaban destinados a estar juntos. Sentí que solo estaba llenando un espacio, un paso para que Jake se acercara a Emily. Pasé unos días en el hotel tratando de ordenar mis pensamientos y emociones. Estaba tan molesta y confundida, casi convenciéndome de que todo lo que había sucedido era solo una broma cruel de la vida. Después de unos 4 días, supe que tenía que volver a casa para recoger mis pertenencias y volver al trabajo, o corría el riesgo de perder mi empleo. Al regresar a casa, me sorprendió encontrar que mi familia había estado viviendo con Jake, todos esperándome. Esto podría haber sido reconfortante bajo otras circunstancias, pero no con la forma en que habían sucedido las cosas. Todos habían intentado contactarme, enviando interminables mensajes de texto que nunca respondí. Así que, cuando entré por la puerta, fue toda una escena. Todos se apresuraron a abrazarme y expresar lo felices que estaban de verme. Emily también se me acercó con lágrimas en los ojos y me dio un gran abrazo. Estaba tan abrumada por todo que ni siquiera pude responder. Simplemente me quedé allí en silencio mientras todos hacían alboroto a mi alrededor. Después de que las cosas se calmaron un poco, reuní el coraje y anuncié que solo estaba allí para recoger mis cosas y marcharme para siempre. Jake había estado callado hasta entonces, pero en mi anuncio habló para decir que se mudaría para vivir con Emily, ya que todo estaba al descubierto. Mi familia parecía extrañamente feliz, sonriendo ampliamente a pesar de que la situación no era feliz para mí. Emily se paró cerca de Jake, dándome una mirada triste, pero aún sonriendo. No podía entender sus reacciones, y finalmente pregunté a mi familia por qué estaban sonriendo. Señalé cómo Emily había terminado mi compromiso y me había quitado a mi novio de casi 5 años. No había nada divertido o dulce en eso. Mi madre entonces habló, diciéndome que aunque no podíamos cambiar lo que había sucedido en el pasado, teníamos que aceptar lo que viene después. Sugería que avanzar y aceptar el futuro era la única manera de lidiar con la situación. Mi familia dejó claro que veían un futuro donde Emily y Jake estaban juntos, a pesar de cómo había comenzado su relación. Admitieron que la forma en que Emily y Jake se habían unido estaba mal, porque implicaba una infidelidad, y sentían pena por eso. Sin embargo, creían que era lo mejor y querían que aceptara esta nueva realidad. Emily se disculpó conmigo por llevarse a Jake, explicando que no podía controlar sus sentimientos por él. Desearía haber podido decírmelo de otra manera, en lugar de que yo los descubriera juntos. Emily y Jake me dijeron que estaban profundamente enamorados y querían estar juntos por el resto de sus vidas. Luego se besaron frente a mí, lo cual fue demasiado para mí. Mi madre incluso lloró, lo cual me molestó mucho. Les dije que sus acciones estaban mal y que no eran algo para celebrar. Para mi sorpresa, mi familia no apoyó mi reacción. Pensaron que estaba actuando egoístamente y no siendo feliz por Emily. Me criticaron por hacer que la situación girara en torno a mí, lo cual me sorprendió. No podía creer que estuvieran de su lado y me acusaran de exagerar. Les dije a todos que abandonaran mi casa de inmediato. Estaba desconcertada por cómo mi familia defendía a Emily y Jake, culpándome por estar molesta. Mi padre me dijo que dejara de actuar como una niña, diciendo que estas cosas suceden y que solo debería aceptarlo. Sugería que debería estar feliz por Emily porque había encontrado a su alma gemela en lugar de sentir celos. Todo su comportamiento me parecía loco. No podía soportarlo más, así que decidí irme. Fui a mi habitación,
Empecé algunas cosas y me fui sin escuchar nada más de lo que tenían que decir. Mientras me iba, me llamaron, pidiéndome que no me fuera, pero sentí que no había nada más que discutir. Estaba claro que se preocupaban más por la felicidad de Emily que por mí, o por la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto. Estaban tan enfocados en justificar las acciones de Emily que ignoraron completamente mis sentimientos. Después de todo lo que había sucedido, dejé de hablar con mi familia a pesar de sus muchos intentos de comunicarse conmigo. Elegí no responder. Sentí que no tenía que hablarles después de cómo se habían comportado. Poco después del incidente, llegó una invitación para asistir a la boda de Emily y Jake. Elegí no ir a su boda. Además, los amigos que Jake y yo una vez compartimos, así como algunos de mis familiares que conocían la historia completa de lo que había sucedido, también optaron por apoyarme. Rechazaron la invitación a la boda en mi apoyo y dejaron de hablar con mi familia porque no estaban de acuerdo con cómo mi familia me había tratado después del incidente de la fiesta de compromiso. Han pasado 5 años desde entonces. Durante este tiempo, he eliminado esencialmente a mi familia de mi vida. De vez en cuando han tratado de reconectarse conmigo enviando deseos de cumpleaños o mensajes durante el año nuevo, pero he ignorado constantemente estos intentos. No he llegado al punto de bloquearlos en las redes sociales, pero los eliminé de mi lista de amigos y seguidores. Mi perfil en las redes sociales está configurado como público, permitiéndoles ver mis publicaciones. Hice esto a propósito porque quería que vieran lo bien que me estaba yendo sin su presencia en mi vida. Esperaba que, al ver mi felicidad y éxito, pudieran sentir cierto sentido de arrepentimiento o celos. Esto podría parecer un poco vengativo de mi parte, pero se sentía como una pequeña forma de retribución por el dolor que me causaron. No había prestado mucha atención a lo que estaba sucediendo en sus vidas hasta hace unos 4 días. Fue entonces cuando recibí una llamada telefónica inesperada de un número que no reconocí. Cuando respondí, me sorprendió escuchar la voz de mi madre al otro lado. Inicialmente, quise colgar en el momento en que me di cuenta de que era ella, pero sonaba tan ansiosa y desesperada que me encontré pausando. Ella me rogó por solo unos minutos de mi tiempo para hablar. A pesar de todo, su angustia tocó una parte de mí, y no pude negarle rotundamente su solicitud, así que acepté escuchar lo que tenía que decir, aunque solo fuera por una breve conversación. Durante nuestra llamada, mi madre compartió que Emily y Jake habían decidido iniciar un negocio juntos hace unos años. Desafortunadamente, su empresa estaba teniendo dificultades significativas. No estaban obteniendo ningún beneficio, y como resultado, sus inversores habían decidido retirar su apoyo. En un intento desesperado por mantener a flote su negocio, Emily y Jake pidieron más dinero prestado. Sin embargo, esta financiación adicional no resolvió sus problemas. Ahora se encontraban profundamente endeudados, enfrentando serias dificultades financieras y siendo perseguidos por las personas a quienes les debían dinero. La situación se había vuelto bastante crítica para Emily y Jake. Estaban enfrentando presiones de todos lados. Sus empleados, los inversores que habían respaldado su negocio y las personas a quienes habían pedido dinero prestado. Mi madre me contactó porque era consciente de que yo estaba viviendo una vida cómoda y lujosa y tenía los medios financieros para ayudarlos. Potencialmente. Estaba pidiendo una cantidad significativa de ayuda. Específicamente, necesitaba que les prestara casi $75,000 para ayudar a saldar sus deudas. Me pregunté por qué Emily no se había acercado a mí directamente si estaban en una necesidad tan apremiante. Mi madre explicó que Emily y Jake eran conscientes de la tensión y los problemas pasados entre nosotros. Le habían dicho explícitamente que no me contactara para pedir ayuda, recordando la caída de hace 5 años. Emily, en particular, no quería que supiera sobre su situación y era reacia a aceptar cualquier ayuda de mí. Sin embargo, mi madre sentía que no tenía otra opción. No conocía a nadie más que pudiera proporcionar la asistencia financiera que necesitaban con tan poco aviso. En este punto, Emily y Jake estaban luchando significativamente, incluso hasta el punto de tener dificultades para pagar necesidades básicas como alimentos. Tanto mis padres como la familia de Jake estaban haciendo todo lo posible por apoyarlos, pero sus recursos eran limitados, dado que la mayoría de nuestros familiares, incluidos los padres de Jake, estaban jubilados. No podían permitirse agotar completamente sus ahorros para rescatar a Emily y Jake. Su apoyo financiero solo podía llegar hasta cierto punto, sin poner en peligro su propia seguridad financiera. Ante la falta de alternativas, mi madre recurrió a mí, esperando que pudiera ser la solución a su crisis financiera. Sin embargo, la idea de ayudarlos no me sentó bien después de todo lo que había sucedido. Después de la traición y la forma en que me habían tratado, no sentí ninguna obligación de extender ninguna ayuda. La decisión de Emily de evitar pedirme ayuda directamente fue la correcta, en lo que a mí respecta. Habían perdido todo derecho a pedirme algo en el momento en que optaron por traicionarme. Cuando le dije a mi madre que no podría ayudarlos, reaccionó con decepción, llamándome cruel y pidiéndome que reconsiderara por el bien de la unidad familiar. Le recordé la falta de consideración que Emily, Jake y el resto de mi familia me habían mostrado durante su aventura y en el periodo posterior. Mi familia había optado por apoyar a Emily y Jake sin pensar un segundo en mis sentimientos. Por lo tanto, no sentí ninguna obligación de pensar en ellos ahora en su momento de necesidad. Lograr el éxito que tengo hoy no fue fácil. Requirió mucho trabajo duro y dedicación,
Así que la idea de regalar $75,000 a dos personas que me habían traicionado no parecía correcta. Cuando expresé mi negativa, mi madre se emocionó mucho por teléfono. Lloró diciéndome que nunca imaginó que me convertiría en alguien que ella consideraba egoísta. Me advirtió que mi hermana y su esposo estaban enfrentando serios problemas y que si no ayudaba, las consecuencias serían graves. A pesar de su súplica emocional, me mantuve firme en mi decisión y terminé la llamada. Después de esa conversación, mi madre comenzó a enviarme mensajes casi cada hora, tratando de persuadirme de que cambiara de opinión. Insistió en que buscar venganza en este momento era mezquino y que la situación en la que se encontraba Emily requería ayuda inmediata. Temía que, si no ayudaba, podría llegar a lamentarlo más tarde. Me encontré sin palabras, sin querer ser vista como la villana en este escenario, preguntándome si estaba equivocada por negarme a ofrecer ayuda financiera a mi hermana después de que ella tuviera un papel en una traición tan significativa. Busqué opiniones de otros. Eventualmente, tomé la decisión de bloquear a mi familia en todas las formas de comunicación. No lo había hecho antes por dos razones principales. Primero, quería que vieran los éxitos de mi vida y sintieran cierto sentido de envidia. Segundo, me preocupaba que cortar completamente los lazos podría ser algo de lo que me arrepintiera si algo malo les sucediera. Sin embargo, he llegado a un punto donde esas preocupaciones ya no tienen peso para mí. Al reflexionar sobre ello, me di cuenta de que debería haberlos eliminado de mi vida mucho antes. La renuencia a ayudar a mi hermana ahora no proviene de la mezquindad. Se siente como el paso más lógico. Ya han malgastado una cantidad significativa de dinero, y dudo que prestarles más resuelva sus problemas. Es poco probable que puedan devolver una suma tan grande como $75,000. Si bien estoy financieramente estable, eso no significa que pueda permitirme regalar una cantidad tan grande sin esperar que me la devuelvan. Incluso si la situación involucrara a un amigo cercano, todavía esperaría que me devolvieran el dinero, dado que Emily y Jake ni siquiera están cerca de mí ni en posición de devolverlo. Mi decisión de no proporcionar asistencia financiera se siente justificada. No vi ninguna buena razón para ofrecerles ayuda. Era bastante sencillo. Hablé con algunos de mis amigos para ver qué pensaban sobre la situación, y todos estuvieron de acuerdo conmigo. Dijeron que tenía razón en no prestar el dinero, no porque quisiera venganza, sino porque no tenía sentido ayudar a personas que me habían herido antes. Después de eso, bloqueé a mi madre en mi teléfono y en las redes sociales para que no pudiera enviarme mensajes llenos de culpa. Con ella bloqueada, me sentí aliviada y libre de cualquier presión adicional. Entonces sucedió algo inesperado mientras estaba en el trabajo. Mi vecina me llamó. Dijo que había una pareja afuera de mi casa gritando por mí, negándose a irse. Habían estado allí durante aproximadamente una hora, causando un alboroto. Tenía una fuerte sensación de que sabía quiénes eran incluso antes de que mi vecina los describiera. Efectivamente, su descripción confirmó mis sospechas de que eran Emily y Jake causando problemas. Mi vecina estaba preocupada y dijo que necesitaba volver a casa para manejar la situación porque no confiaba en sus intenciones, dado el historial de Emily y Jake. No pude estar en desacuerdo. Le agradecí por informarme y me apresuré a volver a casa, preocupada por lo que podrían hacer. Llegué a casa en unos 15 minutos y los encontré tratando de forzar la cerradura de mi puerta principal. Los confronté preguntándoles qué creían que estaban haciendo. En un intento de llamar a la policía, saqué mi teléfono, pero Jake rápidamente lo golpeó y lo sacó de mi mano. Emily se me acercó diciendo que solo querían hablar y que no querían nada de mí en ese momento. Fui cautelosa y les dije que, si tenían algo que decir, tendría que ser afuera porque no iba a permitirles entrar a mi casa. Todo lo que necesitaran decir, tendrían que decirlo justo allí en mi patio. Parecían estar de acuerdo con quedarse afuera, lo cual fue un gran alivio para mí. Dentro de mi cabeza estaba pensando que definitivamente no sería una buena idea dejar entrar a Emily y Jake a mi casa. Ya estaban mostrando signos de estar bastante molestos y agresivos, y, dado que mencionaron que no querían nada de mí, estaba confundida pero cautelosa sobre lo que podrían decir o hacer a continuación. Emily comenzó la conversación. Explicó que mi madre le había informado sobre nuestra llamada telefónica, incluyendo cómo no había respondido a ningún mensaje después y había llegado hasta el punto de bloquearlos en mi teléfono y en las redes sociales. Emily pensó que mi comportamiento era realmente injusto. Señaló que habían pasado 5 años desde el incidente que causó todos los problemas entre nosotros. Según ella, ya debería haber superado lo que sucedió. En cambio, me acusó de solo tratar de llamar la atención y atraer la atención de nuestra familia, actuando de una manera que ella consideraba infantil y exageradamente dramática. Se sintió muy insultada porque me había negado a ayudarlos financieramente cuando estaban en una situación difícil. La razón por la que vino a hablar conmigo era sobre la ayuda financiera que necesitaban. Emily me dijo que había logrado reunir algo de dinero por el momento, vendiendo su casa y todas sus joyas, pero estaba preocupada por lo que sucedería en el futuro, ya que no podía vender su casa y joyas nuevamente. Quería saber si podía contar conmigo para ayudarlos si necesitaban asistencia financiera más adelante. Fui muy claro en mi respuesta. Le dije que no debería esperar ninguna ayuda de mí, sin importar cuál fuera la situación. Estaba realmente molesto por su descaro al siquiera pedir algo así, e incluso le dije que estaba haciendo un gran esfuerzo por no perder los estribos en ese momento. Sugerí que sería mejor para ellos si simplemente se fueran,
Pero entonces Jake dijo algo que realmente me sorprendió. Insistió en que no se irían hasta que firmara algún tipo de documento, prometiendo que les daría dinero en el futuro cada vez que lo necesitaran. Esta idea me pareció completamente ridícula. Incluso si de alguna manera me obligaran a firmar tal documento, sabía que no podría ser legalmente vinculante. Estoy bastante seguro de que la ley no permite que los contratos se hagan cumplir si una de las partes es presionada o forzada a firmar, y la idea de que pensaran que podrían manipularme para que aceptara tal cosa era absurda. Después de que Emily y Jake intentaron confrontarme en mi casa, les dije muy claramente que necesitaban irse. Emily no tomó esto bien y, de hecho, me empujó, tratando de argumentar que, porque éramos familia, de alguna manera les debía ayudar. Este momento fue realmente impactante para mí. Me sentí tan enojado y molesto que ella me empujara físicamente, y por un breve segundo, pensé en reaccionar físicamente a cambio. Sin embargo, sabía en el fondo que responder con violencia no era la respuesta correcta. Solo escalaría la situación y empeoraría las cosas. Así que rápidamente decidí un curso de acción diferente. Recordé que mi teléfono había caído al suelo antes cuando Jake lo sacó de mi mano. Lo recogí y tomé una decisión rápida para alejarme de ellos lo más rápido posible. Corrí a mi coche, que afortunadamente había dejado encendido cuando inicialmente salí a confrontarlos. Esto me permitió subir al coche y alejarme rápidamente, sin tener que perder tiempo arrancando el motor o comprobando si me estaban siguiendo. Ni siquiera eché un vistazo en mi espejo retrovisor, porque mi enfoque principal era poner tanta distancia entre nosotros como fuera posible. Una vez que sentí que estaba lo suficientemente lejos y seguro, llamé a la policía para informar lo que había sucedido. Expliqué toda la situación, desde la confrontación inesperada hasta su negativa a abandonar mi propiedad. Después de hacer la llamada, conduje de regreso hacia mi casa, calculando mi regreso para llegar justo cuando lo hiciera la policía, unos 20 minutos más tarde. Les dije a los oficiales de policía todo, proporcionando un relato completo de los eventos. Escucharon, y luego tomaron medidas arrestando a Emily y Jake. Si bien estaba consciente de que las consecuencias legales que enfrentaban podrían no ser muy severas, el hecho de que la policía los llevara me dio cierta tranquilidad. Significaba que no tenía que lidiar directamente con ellos, al menos por el momento. En las horas que siguieron a su arresto, me sorprendió el silencio de mi familia. Esperaba que alguien se comunicara, tal vez para defender a Emily y Jake o para criticar mis acciones, pero no hubo nada. Ninguna llamada telefónica, ningún mensaje de otros miembros de la familia. Este silencio me hizo preguntarme, quizás mi familia había decidido finalmente respetar mis límites y dejarme en paz. Alternativamente, podrían estar esperando el momento adecuado para contactarme, posiblemente esperando que las emociones se calmaran y pudieran acercarse a mí de una manera diferente más adelante. Pasó una semana desde ese intenso día, y durante ese tiempo, comencé a pensar que, tal vez, solo tal vez, mi familia había decidido no molestarme más. Llamar a la policía sobre Emily y Jake podría haber enviado un mensaje claro de que estaba seria acerca de hacer cumplir mis límites. Sin embargo, pronto me di cuenta de que mi esperanza de una resolución pacífica podría haber sido prematura. Después de todo lo que había sucedido, pensé que finalmente había puesto cierta distancia entre mí y los intentos de mi familia de comunicarse conmigo, pero la vida tenía otra vuelta de tuerca esperándome. Esta vez no eran Emily o Jake quienes intentaban ponerse en contacto. Eran mis padres. Vinieron a mi casa ayer queriendo tener una conversación conmigo. Verlos en mi puerta fue inesperado. No tenían la misma presencia exigente que Emily y Jake tenían. En cambio, parecían más humildes y arrepentidos, lo que me hizo decidir dejarlos entrar. Tan pronto como entramos, mi madre no pudo contener las lágrimas. Inmediatamente comenzó a disculparse por tomar el lado de Emily en lugar del mío desde el momento en que entró a la casa. Estaba claro que mi madre lamentaba profundamente sus acciones pasadas, y su disculpa parecía sincera. Mi padre, de pie a su lado, compartió su perspectiva también. Explicó que después de enterarse del arresto de Emily y Jake, y del hecho de que me habían empujado físicamente, comenzaron a ver las cosas de manera diferente. Este incidente les hizo darse cuenta de lo equivocados que habían actuado, lo que los llevó a decidir cortar lazos con Emily y Jake. Durante su visita, mi madre continuó llorando, mostrando cuánto lo sentía. Mi padre se tomó el tiempo para expresar sus disculpas por no apoyarme desde el principio. Admitieron que habían cometido un error al ponerse del lado de Emily, reconociendo que yo era quien había sido perjudicada todo el tiempo. Los escuché y les dije que apreciaba sus disculpas y su disposición para ver sus errores. Sin embargo, también dejé claro que para mí sentía que había pasado demasiado tiempo como para simplemente volver a cómo eran las cosas. Me había acostumbrado a vivir mi vida según mis propias reglas, tomando decisiones por mí misma sin su influencia. Aunque estaba agradecida por su visita y su intento de disculparse, no podía verme poniendo el esfuerzo para reparar nuestra relación. Las acciones y decisiones pasadas habían causado demasiado daño, y tratar de enmendar nuestra relación ahora parecía inútil. Aunque eran mis padres, parecían esperanzados al principio, creyendo que podríamos arreglar nuestra relación si todos realmente lo deseábamos, pero ese era el truco del asunto. Ya no tenía el deseo de hacer las paces. Había encontrado una sensación de paz viviendo de manera independiente, lejos del drama familiar. Respetaba su intento de hacer las cosas bien, pero tenía que ser honesta con ellos y conmigo misma.
Había terminado de tratar de salvar lo que se había roto. Se mostraron un poco decepcionados por mi respuesta, pero eventualmente aceptaron mi decisión. Antes de irse, preguntaron si consideraría desbloquearlos solo para que pudiéramos mantener algunas líneas de comunicación abiertas. Después de pensarlo un poco, accedí a desbloquearlos. Fue una decisión extraña considerando todo, pero sentí que era un compromiso aceptable. Así que desbloqueé a mis padres, marcando un capítulo peculiar en nuestra saga familiar en curso. Se sintió extraño, pero quizás fue un pequeño paso hacia algo, incluso si no era una reconciliación completa. Coméntanos en la sección de comentarios algún país que te gustaría visitar, esto para saber que eres de nuestros suscriptores leales. Estaremos dando corazones a todos allá abajo. Los invito a que le den like al video y se suscriban.